Y eso no alcanzan a entender ciertos grupos, ciertos asambleístas, que el juicio, porque a mí me da no sé qué cuando escucho, es que por aquí falta, es que la singularidad, es que los tiempos, es que se cae, es que ya hay el certificado de que la Amazonas Tanker no tiene contratos. Oiga, y se olvidan, Mauro, como tú dices, de las chicas. Leguleyada, Pura dice el leguleyada balón. jurídica. Y pura leguleyada jurídica es la que se inventa. Lo mismo que decían antes de que la Corte Constitucional se pronuncie, Claro. que también hay que hacer memoria. La gente tiene que recordar, gente que nos está mirando, que nos está escuchando, amigos, amigas, acuérdense lo que decían antes del pronunciamiento de la Corte, que es una bestialidad jurídica, decía el asambleísta Villavicencio, que era una acusación infundada, decía el gobierno, que no servía para nada eso, la Corte Constitucional, jugando en cancha visitante, con jueces que fueron designados en la época de Lazo, cuando era ministra Alexandra Vela, con árbitros en contra, con hinchada visitante, con medios de comunicación en contra. Se ganó ese dictamen y la Corte se vio jurídicamente abocada a dar paso a esa acusación política. Mm. Y dijeron una serie de barbaridades que los plazos habían precluido, que se viola la Ajá. ley de la función legislativa. Hoy, como ya no, se quedaron sin discurso en eso, es que ahora ya certifica Flopec que no hubo nuevo contrato. Y bien que topas este tema para abonar algunos elementos. Ese certificado es un certificado trucho y astuto. ¿Por Ya. qué? Porque cierto es, pues, que evidentemente les entregan ese certificado de que no se ha firmado otro contrato con Amazonas Tanker para el transporte de crudo, para el transporte de petróleo a través de buques, porque Amazonas Tanker te alquila buques. ¿A quién? A Flopec, porque Flopec no tiene el suficiente número de buques para trasladar nuestro petróleo hacia otros puertos, hacia otros mercados, hacia otros países. Entonces se alquilan los buques. Pero lo que no dicen en ese certificado es que el contrato con Amazonas Tanker tenía varios vicios, varias irregularidades que el examen especial de Contraloría, aprobado en noviembre del 2021, ya los señala. Y luego de eso, en febrero del 2022, hay tres informes: informe jurídico, informe financiero, informe comercial de las tres gerencias de estas áreas de Flopec, indicando que el contrato con Amazonas Tanker es perjudicial Chútica. económicamente para el Estado y que no debería renovarse. Y esos informes eran el sustento ¿para qué? Para que se dé por terminado de manera unilateral el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Pero para dar por terminado ese contrato había que hacerlo, Nelson, con 6 meses de anticipación, porque el contrato fenecía en diciembre del 2022. Fíjate tú, en febrero sacan los informes justamente para dar por terminado, pero como esos informes no le gustó a Luque Lecaro, hoy prófugo de la justicia, designado por Guillermo Lazo al frente de todas las empresas públicas del Ecuador, él le saca al gerente de Flopec de esa época, el vicealmirante Johnny Estupiñán. ¿Por qué? Porque el vicealmirante es quien estaba sacando estos informes para terminar unilateralmente este contrato con Amazonas Tanker, justo a tiempo, es decir, antes de los 6 meses que el contrato establecía. Como le sacan a Johnny Estupiñán, ¿qué es lo que hicieron? Ocultaron estos informes, se los guardaron, luego cuando ya había una recomendación de dar por terminado el contrato de forma unilateral, lo deshacieron, lo dejaron sin efecto, permitieron que pasen esos meses, llegó a diciembre del 2022 y ¿qué ocurrió? Se renovó automáticamente el mismo contrato. Eso es lo que no le cuentan pues en Ujú. ese certificado. Es decir, de forma automática se renovó un contrato pernicioso para el Estado y ahora ese contrato durará hasta el 2024. Esas son las cosas que no le cuentan a la gente. Y seguirá perdiendo dinero el Estado y el pueblo ecuatoriano. Y por eso el presidente de la República está en sus horas, minutos, días, qué sé yo. Aunque llegue a sortear, creo que ya es un gobierno totalmente acabado, aplastado, porque no va a tener legitimidad si es que llegara a hacer estos triquiñuelas. Mauro Andino, mi querido amigo, siempre es un gusto tenerte cada día, cada jueves, para conversar sobre todos estos temas. Tus palabras para despedirnos. No, el gusto es mío, querido Nelson. Siempre para mí es una alegría conversar contigo, con la gente que nos mira, que nos escucha. Cerrar diciendo que Lazo es como un boxeador en Ya. un ring. Ya 11 de los 12 rounds ha perdido. Siempre que decía que iba a ganar, terminaba en la lona, medio se Ya. levantaba, pero otra vez se caía.
ni por más que intente dar el KO en el round final, va a lograr salir de su derrota definitiva. Así es. Y va a caer y va a estar en la lona. Ojalá los asambleístas estén a la altura de las circunstancias y si votan sí a favor del juicio político o votan en contra, que lo hagan argumentadamente, pero que no lo hagan sobre la base de componendas, de dádivas o peor todavía, porque les han entregado dinero o contratos jugosos con el Estado. Eso sería repugnante desde todo punto de vista, así que la gente tiene que estar vigilante, tiene que ejercer su derecho a expresarse a través de los medios digitales, principalmente. ¿Para qué? Para evidenciar a sus mandatarios, a sus legisladores y tenerlos claramente identificados, quiénes están a favor del pueblo ecuatoriano y quiénes están a favor de ocultar la corrupción en Flopegui y en las empresas públicas para proteger a Guillermo Lazo. Abrazo enorme para todos, para todas. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Abrazo chao, mi enorme. querido amigo. Nos vemos. Por acá me saludaba Emperador Apolo. Un saludo para Mauro. Bueno, ya se tuvo que ir.